Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de matemática para primero y segundo grado de secundaria. Actividad 6. Elaboramos gráficos estadísticos sobre la participación democrática en nuestra familia. Hola, Susana me comentó que en la actividad anterior han analizado la participación democrática en la sociedad antigua, sus manifestaciones y cómo se ha modernizado. Para ver la participación democrática de su familia, han recogido datos en encuestas, los han procesado y organizado en tablas de frecuencias. Y ahora nos toca analizarlas y representarlas en gráficos de barras. La información obtenida nos permitirá plantear conclusiones sobre la participación democrática. Aprendamos juntos este nuevo reto. Empezamos. Tomemos en cuenta que las tablas de frecuencia que elaboramos contienen información importante e interesante que podemos obtener cuando las leamos e interpretamos. Nos dice, ahora reflexionamos, ¿qué podríamos hacer para obtener información sobre la participación democrática en nuestra familia? Desde las tablas de frecuencia que hemos elaborado con los datos de la encuesta, la respuesta sería, para obtener información importante de las tablas de frecuencia elaboramos, primero tenemos que leer e interpretar. Entonces analizamos los datos organizados en la primera tabla de frecuencias que hicimos en la actividad anterior. Tabla de frecuencias, acá tenemos los datos como veíamos que en la tabla que realizamos en la vez pasada, que era hora de almuerzo, reuniones familiares, toma de decisiones, ningún espacio. De acuerdo a esto nos daba un total de 15 encuestados. Bueno, ahora respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué observaste en la tabla de frecuencias? Observé los datos obtenidos sobre los espacios de participación en mi familia cuando conversamos asuntos de bienestar común. ¿Qué viene a ser los espacios de participación en mi familia? Viene a ser los lugares específicos donde la familia se reúne para conversar asuntos de bienestar común. ¿Qué representa el conteo? La cantidad que se registró en una determinada categoría. ¿Qué representa la frecuencia absoluta? El número de veces que aparece un determinado valor o categoría. ¿Qué representa la frecuencia relativa? Representa el cociente entre la frecuencia absoluta y el determinado valor y el número total de datos. ¿Qué representa la frecuencia porcentual? Nos dice de esta. El porcentaje de cada frecuencia absoluta respecto del total. ¿Qué representa el total 15 en la frecuencia absoluta? Nos habla de este 15. Representa el número de integrantes de mi familia encuestada. ¿Qué representa la unidad de frecuencia relativa? ¿Qué representa? Representa las sumas de las frecuencias relativas. ¿Qué representa el 100% en la frecuencia porcentual? Representa la suma de frecuencias porcentuales. Nos habla de este 100%, representa todas estas sumas. Continuemos. Hemos realizado una lectura global de la tabla de frecuencias y ahora es momento de analizar los elementos de la tabla en función de los datos procesados. Leemos las dos siguientes lecturas y respondemos. ¿Qué diferencia encuentras entre la primera y la segunda lectura? Vamos con la primera lectura. Del total de encuestados, la mayoría del 53,3% de ellos opinan las reuniones familiares en ese espacio de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia, mientras que la hora de almuerzo y la toma de decisiones en familia son considerados como espacios de participación en la familia por el 20% cada uno. Lectura 2. Bueno, en la lectura 2 vamos a leernos, mientras que el 93,3% de los encuestados reconocen que hay espacios de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia y el 6,7% considera que existe ningún espacio de participación. Acá tenemos lo que nos dice en la lectura. Bueno, con respecto a la lectura 1, la interpretación se da mediante la mayor y menor porcentaje de los espacios de participación que obtuvo en la encuesta. Estamos respondiendo con respecto a esta pregunta que nos da, que dice, ¿qué diferencia encuentras en la primera y la segunda lectura? La segunda nos dice, la interpretación porcentual se dio mediante los que consideran que hay participación y de los que no cuentan con ningún espacio. Continuemos. A partir de los ejemplos mostrados, leemos e interpretamos el comportamiento de los datos que hemos recogido y organizado en las tablas de frecuencia, es decir, donde se sitúan la mayoría de datos o minoría de estos, etc. Con respecto a tenemos una conclusión. El total de encuestados, la mayoría con el 53,3% de ellos opinan que con las oportunidades de participación en las reuniones familiares, mientras que el 46,7% sí tienen la oportunidad de participar. Como ven, acá está el gráfico. En la tabla 3, formas de participación del total de encuestados, la mayoría con el 42,82% de ellos opinan que su forma de
participar es mediante votaciones, mientras que el 14,29% lo realiza dando afirmaciones o conclusiones, al igual que otras formas de participar. Nos dice, reflexionamos y ahora que analizamos e interpretamos los datos de las tablas de frecuencia, ¿cómo podríamos elaborar nuestros gráficos estadísticos? Nuestra respuesta sería mediante la tabla de frecuencia y el tipo de variable, además respetando los elementos de un gráfico estadístico. También nos dice, existen diversos gráficos para presentar el comportamiento de los datos. Todo dependerá del tipo de variable. Para representar variables cualitativas podemos usar gráficos de barras circulares y para las variables cuantitativas podemos usar gráficos de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, entre otros. Entonces, averiguamos y respondemos, ¿qué es un gráfico de barras? ¿Qué es un gráfico circular? ¿Qué es un histograma? ¿Y qué es un polígono de frecuencias? Bueno, todos ellos son gráficos Todos ellos son gráficos estadísticos donde se presenta el comportamiento de los datos según el tipo de variable, según a estas 4 respuestas, porque así es de todos, ¿no? Bueno, nos dice, ahora elaboramos un gráfico de barras con los datos de la primera tabla y seguimos los siguientes pasos. Para elaborar un gráfico de barras, tenemos que seguir estos pasos. Como ustedes ya saben, elaborar un gráfico de barras. Luego al último ya el paso 5 y escribir la parte superior. Bueno, ustedes ya lo saben cómo se realiza un gráfico de barras, ¿no? La tabla de frecuencias, espacios de participación en familia. Como vieron, de acuerdo a esta tabla también tenemos nuestro gráfico de barras que está acá. Entonces, como bien ya les di en la parte anterior, que dice del total de encuestados, la mayoría, el 53,3% de ellos opinan que las reuniones familiares es un espacio de participación en asuntos relacionados al bienestar de la familia, mientras que la hora de almuerzo y la toma de decisiones en la familia son considerados como espacios de participación en la familia con el 20% cada uno. Seguimos con el gráfico 2, tabla de frecuencia, oportunidades de participación. Del total de encuestados, la mayoría, con el 53,3% de ellos, opina no contar con las oportunidades de participación en las reuniones familiares, mientras que el 46,7% sí tiene la oportunidad de participar. También, como nos dice, para elaborar nuestro gráfico de barras, acá tenemos nuestro gráfico de barras. Un 46,7% que dicen sí y un 53,3% que dicen no. Acá está el gráfico de barras. Nos dice tabla de frecuencias, formas de participación. Acá, como ven, dando afirmaciones o conclusiones, dando oportunidades, votando, otras, totales 7. Bueno, del total de encuestados, la mayoría, con el 42,85% de ellos opinan su forma de participar es mediante votaciones, mientras que el 14,29% lo realizan dando afirmaciones o conclusiones, al igual que otras formas, así como lo podemos observar acá. Entonces, el gráfico 3 tenemos las formas, ¿no? Dando afirmaciones o conclusiones, la segunda es dando oportunidades con 28,57%, la tercera es votando, que es un 42,85%, es la más alta, y la otra es que es 14,29%. ¿Seguimos? Ahora sí, bueno, estamos concluyendo ya con esta actividad. Nos dice competencia que estábamos evaluando en esta clase, o más dicho en este video también, es resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Los criterios que evaluamos en este son: determina las personas, variables y preguntas pertinentes para recoger información sobre la participación democrática en la familia. Lo logré. Recopile datos de variables cualitativas sobre la participación democrática en mi familia haciendo uso de las encuestas. También lo logré. Procesé y organicé los datos recopilados en tablas con el propósito de analizarlos y producir información. También lo logré. Presenté los datos recopilados sobre la participación democrática en mi familia a través de gráficos de barras. También lo logré. Leí tablas y gráficos de barras para comparar e interpretar la información que contienen. También lo logré. Propuse conclusiones sobre la participación democrática en mi familia en base a la información recogida en tablas y gráficos de barras. También lo logré. Bueno, muchas gracias. Si es que este video les fue útil, les agradecería que se puedan suscribir, también activar la campanita. Muchas gracias. Si quieres estar más en contacto con nosotros, puedes seguirnos en nuestro fanpage como Nelvin Agreda también en Facebook. Muchas gracias y hasta luego.